¿Sabe usted dónde se guarda la verdadera sabiduría del campo? No, no está en las pantallas brillantes de esas computadoras que predicen el clima. No está en los motores rugientes de las máquinas nuevas que prometen hacerlo todo más rápido. La verdadera sabiduría, esa que no falla, está guardada en el silencio de los hombres que han dedicado su vida entera a escuchar la tierra. Está en las arrugas de su rostro, en los callos de sus manos y a veces hasta en el óxido de sus herramientas. Nuestra historia echa raíces en el corazón de Veracruz, en el mar verde de una hacienda cañera. El sol de la mañana apenas despunta y ya se oye el canto del acero, el ritmo de los machetes cortando la caña. Es un trabajo que castiga el cuerpo, pero que endulza la vida. Y entre todos los cortadores hay uno que se mueve diferente. Es don Ismael García, un hombre de más de 70 años, callado, casi invisible. Su piel es cuero curtido por 70 cosechas. Mientras los jóvenes usan la fuerza bruta, golpeando la caña con furia, don Ismael parece bailar. Su machete se mueve con una precisión, un swoosh limpio que corta el tallo exacto, sin esfuerzo. Don Ismael es una leyenda en esas tierras. Es el último de los maestros del corte. Pero en estos días, las leyendas no pagan las cuentas. Los jóvenes lo respetan, pero lo ven como una reliquia, como algo del pasado. Sobre todo porque don Ismael pierde el tiempo. Detrás de la bodega principal, cuida con un amor terco un pequeño lote de caña criolla, una variedad nativa, flaca y desigual, que sus abuelos sembraban. Los otros la llaman el matorral de don Ismael. La falsa paz de la hacienda se rompió un lunes. El dueño, un hombre rico de la capital, llegó en helicóptero. Reunió a todos los trabajadores bajo el sol de mediodía. Los tiempos cambian, dijo, y necesitamos modernizarnos. A su lado estaba un joven de 30 y pocos años, con botas limpias que rechinaban y lentes de sol caros. Les presento a mi sobrino, Ricardo. Montemayor, estudió agronegocios y a partir de hoy, él es el nuevo administrador general. Tiene una sola misión: triplicar las ganancias. El joven Ricardo no esperó ni un día. A la mañana siguiente salió a su primera inspección. Llevaba una tableta en la mano y una mueca de asco en el rostro. «Esto es ineficiente», murmuraba. Reunió a los cortadores en el campo. «Señores, su método es arcaico. Están dejando la mitad del azúcar en el campo». Caminó entre ellos, criticando su postura, su ritmo. Y entonces se paró frente a don Ismael. Ismael lo miró con calma, su viejo sombrero de palma dándole sombra. Ricardo señaló la herramienta que colgaba de la mano callosa del anciano. Era un machete que había visto mejores días. La hoja, cerca del mango, tenía esa pátina oscura, ese color rojizo que los ignorantes llaman óxido, pero que los maestros llaman sazón. Ricardo soltó una carcajada, una risa fría, que no tenía nada que ver con el calor de Veracruz. «¿Y usted pretende que ganemos dinero con esto?», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Le arrebató el machete a don Ismael, lo levantó burlándose de su peso, de su mancha. «¡Pero qué porquería!», gritó. «Tu machete está oxidado, viejo. ¡Qué insulto, por Dios! ¡Qué falta de respeto!». No solo al hombre, sino a la herramienta que le había dado de comer por 50 años. Y frente a todos, Ricardo Montemayor, el administrador moderno, arrojó el machete al suelo, en el polvo, como si fuera basura. Los vaqueros jóvenes rieron, nerviosos, bajando la mirada. Una joven ingeniera que estaba allí, Elena Torres, se puso roja de la vergüenza ajena. Don Ismael no dijo una palabra. Su rostro no cambió. Dejó que la risa del patrón se apagara en el viento caliente. Y entonces, con la lentitud de un rey, se agachó, recogió su machete, sacó un pañuelo de su bolsillo trasero y con un cariño infinito limpió el polvo de la hoja. Lo miró un segundo,
como pidiéndole perdón, y sin mirar a Ricardo, se lo colgó de nuevo al cinto. El silencio que siguió fue más pesado que la humillación. Don Ismael se había tragado el insulto, pero el joven Ricardo acababa de firmar su sentencia. Acababa de despertar la dignidad de la tierra. Es una lástima, ¿no cree usted? Cómo los que leen libros creen que saben más que los que leen la tierra. Esta soberbia, esta falta de respeto a nuestros mayores, es un mal que vemos en todas partes. Y duele mucho. Nos daría una alegría inmensa saber hasta dónde llega el eco de esta historia de honor y de caña dulce. Por favor, con todo cariño, escríbanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos hace usted el favor de acompañarnos. Al día siguiente de la humillación, el mundo de la hacienda cambió. Ricardo Montemayor no perdió el tiempo. Su palabra fue ley, y su ley era la máquina. El sonido rítmico de los machetes, ese canto de acero que había despertado a Veracruz por 100 años, fue silenciado. 2 días después, 2 monstruos de metal verde y amarillo llegaron en 1900 tráileres. Eran cosechadoras enormes, máquinas alemanas que costaron una fortuna. Ricardo las presentó con orgullo. Esto, señores, es el futuro. Esto hace el trabajo de 100 hombres en un día. Eficiencia. Y para los hombres que antes eran el alma del campo, el golpe fue doble. Ustedes, los mayores, dijo Ricardo, sin mirar a don Ismael, ya no son necesarios en el corte. Pueden dedicarse a limpiar los canales de riego, a recoger la basura, trabajo ligero. Fue una bofetada. Relegó a 100 los maestros, a los hombres que conocían cada palmo de tierra, a ser barrenderos. Don Ismael, con la misma calma con la que limpió su machete, tomó una pala. Aceptó la tarea. Los jóvenes, intimidados por el patrón y deslumbrados por las máquinas, tomaron los cursos rápidos para operar los monstruos. La hacienda se llenó del rugido ensordecedor de los motores diésel. Pero entonces, querida audiencia, la tierra habló, y habló con una voz seca. Dejó de llover. No fue de golpe. Fue una sequía lenta, perversa. Una semana sin agua, luego 2. El sol de Veracruz, que antes era vida, se convirtió en una lumbre que rajaba el suelo. La caña comercial, esa variedad moderna que Ricardo había plantado en miles de hectáreas por su rápido crecimiento, sintió el golpe. Era una planta diseñada para el riego perfecto y los químicos, no para la sed. Sus hojas anchas se marchitaron y los tallos, en lugar de ser jugosos y pesados, se volvieron leñosos, fibrosos, duros como el acero. Y los monstruos de metal, las cosechadoras brillantes, comenzaron a fallar. Las cuchillas giratorias, diseñadas para cortar tallos tiernos y jugosos, se toparon con esa fibra dura como un hueso, y se rompieron. ¡Clang! Un sonido metálico terrible. La primera máquina se detuvo el 3er día, la segunda el 4. Los operadores, inexpertos y asustados, intentaron forzarlas. «¡Denle más potencia!», gritaba Ricardo por radio. Pero fue peor. El suelo seco y polvoriento no aguantó el peso de las 20 toneladas de metal. Las llantas gigantes patinaban, compactando la tierra, hundiéndose y, peor aún, destrozando la cepa, la raíz madre de la caña. La estaban matando desde abajo. Ricardo estaba furioso, pero no contra sí mismo. Jamás culpó al clima. ¡Esta maldita sequía! Y culpó a los hombres. Son unos incompetentes. No saben operar tecnología de punta. ¡Brutos! Don Ismael, que limpiaba un canal de riego, seco, por supuesto, se acercó al patrón. Se quitó el sombrero. «Con su permiso, joven». «Ricardo», dijo con su voz pausada, «no es culpa de los muchachos, y no es solo la sequía». «¿Ah, no? Entonces, ¿qué es, maestro?», se burló Ricardo. «Es la tierra», dijo Ismael señalando el suelo duro como piedra. «La está usted ahogando. La máquina es muy pesada, la está apretando.
La tierra necesita respirar. Y la caña, esa caña no es de aquí. Es una caña débil. No sabe aguantar la sed. Ricardo sintió el insulto. ¿Me está diciendo cómo hacer mi trabajo un viejo que limpia zanjas? Lárguese de aquí, Ismael. Vuelva a su pala antes de que lo corra por insolente. Don Ismael lo miró con lástima. La tierra no respira, patrón. La tierra no perdona. Y se retiró, volviendo a su pala. Pero no todos estaban ciegos. La ingeniera Elena Torres, la muchacha local, estaba haciendo su propio trabajo. Ella sí creía en la ciencia, pero en la ciencia que escucha. Con su equipo, tomaba muestras del suelo, y sus datos eran alarmantes. El nivel de compactación era terrible. El peso de las máquinas había creado una suela de ladrillo bajo la tierra. El agua, la poca que había, ya no penetraba. Y peor aún, al analizar las raíces que las máquinas destrozaban, vio que los rizomas estaban muertos. Corrió a la oficina de Ricardo. El aire acondicionado estaba helado. «Señor Montemayor, tenemos un problema grave», dijo, mostrándole los gráficos en su tableta. «Mire esto, la compactación del suelo. Estamos matando la cepa. No tendremos cosecha el próximo año. La tierra va a quedar infértil». Ricardo ni siquiera miró la pantalla. Estaba al teléfono gritándole a un proveedor de refacciones en Alemania. «Quiero esas cuchillas aquí ayer». Colgó y miró a Elena con furia. «¿El próximo año? ¿Ubicase, ingeniera? El próximo año no me importa si el comprador me cancela el contrato este mes. Deje de jugar con la tierra y vaya a resolver el problema de las cuchillas. Quiero esas máquinas funcionando ya». Elena salió de la oficina, humillada. La soberbia de Ricardo era un muro. Mientras tanto, don Ismael, en sus horas libres, hacía su propio trabajo. Su tarea de limpieza lo llevaba cerca de su viejo amor, el pequeño lote de caña criolla, el matorral. Y a escondidas, usando el conocimiento que le dio su abuelo, hacía lo que la tierra pedía. No usaba riego moderno, usaba una técnica antigua, el riego de cajete. Con su azadón, hacía pequeñas piletas alrededor de cada planta, para que la poca agua del rocío de la madrugada se quedara allí, en lugar de evaporarse. Desviaba un pequeño hilo de agua de un drenaje y le hablaba a las plantas, y el milagro era visible. Mientras las miles de hectáreas de caña comercial de Ricardo se volvían un desierto amarillo y seco, el pequeño lote de don Ismael, ese rincón olvidado, estaba verde, verde esmeralda, fuerte, porque esa caña sí era de allí. Sus raíces eran profundas, sabían buscar el agua donde la planta moderna ni soñaba con encontrarla. Elena, en sus rondas, lo vio. Frenó su camioneta. Se bajó y no podía creerlo. Era un oasis en medio del desastre. Vio a Ismael que regaba con un bote. El contraste era brutal. A lo lejos, la máquina millonaria, rota y silenciosa. Y aquí, un viejo con un bote y un campo lleno de vida. Pero la desgracia nunca viene sola. Ricardo Montemayor en su camioneta nueva también lo vio. Vio a Elena hablando con Ismael. Y vio el verde. Frenó en seco, levantando una nube de polvo. «García», rugió, bajándose. «¿Qué demonios cree que está haciendo? Le dije que limpiara los canales del sector 4. Y usted está aquí, perdiendo el tiempo, regando este maldito matorral». Don Ismael se enderezó. Miró a Ricardo, luego a su caña verde. «Con su permiso, joven, pero este matorral no está enfermo». Fue como echarle gasolina al fuego. La calma de Ismael, la verdad de sus palabras, fue un insulto que Ricardo no pudo soportar. El viejo se estaba burlando de él. «Está usted despedido, viejo insolente», gritó Ricardo. «Quiero que recoja sus cosas y se largue de mi hacienda ahora mismo». «Patrón», intervino Elena aterrada, «por favor, mire la planta, está...» «Y usted también, ingeniera, o se calla y se pone a trabajar, o se larga con él». Pero antes de que Ismael pudiera moverse, el teléfono satelital de Ricardo sonó.
Era una llamada que no podía ignorar. Era su tío, el dueño. Ricardo contestó, su rostro pasando de rojo a blanco pálido. Sí, tío, sí. Bueno, la sequía, las cuchillas. No, lo tengo controlado. Hubo una... En pausa. Ricardo se tuvo que sentar en el cofre de su camioneta. Cancelar, ¿pero por qué? La voz del dueño se oía hasta donde estaba Ismael. Porque la plaga, Ricardo, la maldita plaga, el ácaro rojo, una plaga. La caña, debilitada por la sequía y el estrés de las máquinas, se había convertido en el banquete perfecto. El ácaro rojo, un bicho diminuto, estaba chupando la última vida de la cosecha principal. Ricardo, desesperado, intentó su última carta tecnológica. Llamó a los drones. Al día siguiente, máquinas voladoras rociaron pesticidas carísimos, pero era demasiado tarde. La plaga estaba muy avanzada. La caña comercial estaba muerta. Era un campo de paja seca e infectada. El teléfono de Ricardo volvió a sonar. Era el dueño. Se acabó, Ricardo. El comprador cancela. El contrato multimillonario se perdió. Necesitan una entrega de emergencia, la que sea, en 48 horas, o nos demandan, y la hacienda se declara en bancarrota el viernes. El pánico, total. Ricardo se quedó mirando el campo amarillo, sus máquinas rotas, su carrera acabada, y en medio de ese silencio de muerte, Elena Torres corrió hacia él. No traía un gráfico, traía un trozo de caña verde, la caña de Ismael, y traía un pequeño aparato en la mano, un refractómetro. «Ricardo, mire», gritó. Puso unas gotas del jugo de la caña en el aparato y se lo mostró. El número que marcaba era altísimo. «Es la caña de Ismael», dijo Elena sin aliento. «El nivel de sacarosa es perfecto. Está limpia, está sana. Ricardo, es lo único que nos queda». Ricardo miró el número, miró el campo amarillo, y luego miró al viejo que aún sostenía su pala, el viejo que acababa de despedir, y entendió que su destino, su futuro, su orgullo, todo, estaba en manos del hombre al que había humillado. El silencio en el campo era más pesado que el calor de Veracruz. El rugido de las máquinas rotas se había callado. Solo se oía el viento que soplaba levantando el polvo amarillo de la cosecha muerta. Ricardo Montemayor se quedó de pie, mirando el refractómetro en la mano de Elena. Ese número, ese bendito número que marcaba un nivel de azúcar imposible, era su única salvación. Giró la cabeza. Allá, a lo lejos, junto a la zanja que se suponía debía estar limpiando, estaba don Ismael García. Pero don Ismael no tenía la pala. Estaba sentado sobre una piedra, tranquilo, como si supiera que vendrían por él. Y hacía algo que heló la sangre de Ricardo. Estaba afilando su machete. No, lo afilaba con una de esas máquinas eléctricas ruidosas que Ricardo había comprado. Lo afilaba con una piedra de amolar vieja, de esas que se heredan, mojándola con un poco de agua de su cantimplora. El sonido era un shh rítmico, pausado, como una meditación. Ricardo tragó saliva. El orgullo le quemaba la garganta. Cada paso que dio hacia el anciano fue una tortura. Era la caminata de la vergüenza. Elena lo siguió en silencio, sin atreverse a respirar. Ricardo se paró frente al anciano. Don Ismael no levantó la vista. Siguió con su piedra. «Shh. Ismael», dijo Ricardo, y su voz sonó extraña, débil. «Don Ismael». El anciano detuvo la piedra. Levantó la vista. Sus ojos no tenían burla ni triunfo, solo una calma profunda. «Joven Ricardo, creí que me había despedido. La situación ha cambiado», tartamudeó Ricardo. «La sequía, la plaga». Señaló la caña verde de Ismael. «Esa, su matorral. La ingeniera Torres dice que está sana». «Así es», dijo Ismael. «La necesito», soltó Ricardo.
El comprador nos da 48 horas. Es lo único que tenemos. Prepare a los hombres. Dígales que muevan la cosechadora a este lote ahora mismo. Y entonces, don Ismael por primera vez sonrió. Pero no fue una sonrisa alegre. Fue una sonrisa de lástima. No se puede, joven, dijo con calma. La soberbia de Ricardo volvió a saltar. ¿Cómo que no se puede? Soy el administrador. Le digo que no se puede, lo interrumpió Ismael con una autoridad que Ricardo nunca le había oído. Mire usted, señaló el terreno de su matorral. Esta caña es criolla. Crece como Dios manda, no como usted ordena en sus papeles. Crece en matas irregulares, no en filita. Y mire dónde está. El lote estaba en una pequeña ladera, un terreno inclinado y pedregoso que las máquinas de Ricardo jamás podrían subir. Pero eso no es todo, continuó don Ismael. Sus máquinas, esas que aplastan, la matarían. Esta caña no se corta así nomás. Si la máquina le destroza la cepa, la raíz se muere, y se muere para siempre. El anciano se puso de pie, su presencia creciendo. Esta caña, joven Ricardo, tiene su chiste, tiene su respeto, solo se puede cortar a mano, y tiene que ser ahora. La sangre huyó del rostro de Ricardo. Su tecnología, sus drones, sus máquinas alemanas de millones de pesos, todo era inútil. Su carrera, la hacienda, su futuro, todo dependía no solo del matorral del viejo, sino de sus manos, del hombre que había humillado, del machete que había tirado al suelo. Pero, ¿a mano?, susurró Ricardo derrotado. Es imposible, son 48 horas. Para usted es imposible, para nosotros es martes, dijo don Ismael. Y aquí el poder cambió de manos. El anciano se colgó el machete al cinto. Usted quiere salvar la hacienda. Muy bien, la vamos a salvar, pero se acabaron sus modos, joven, se acabaron sus gritos y sus máquinas. Ismael caminó hacia el centro del patio y su voz, sin gritar, sonó como un trueno. Todos los hombres aquí, conmigo. Los trabajadores, los jóvenes y los viejos salieron de sus escondites asombrados. Ricardo se quedó atrás, solo, junto a su camioneta de lujo. Ya no era el patrón, era un espectador. Escuchen bien, dijo don Ismael al grupo. La hacienda se nos cae, las máquinas no sirven, el patrón nuevo no sabe, así que lo vamos a hacer al modo antiguo. Los jóvenes murmuraron nerviosos. Pero no tenemos tiempo, don Ismael, gritó uno. Tenemos manos y tenemos esto, dijo Ismael, y sacó su machete. El pencil, machete que Ricardo había llamado oxidado, y entonces les dio la primera lección. El joven patrón dice que mi herramienta está oxidada. Él ve óxido. Con el pulgar limpió la pátina oscura de la hoja, y debajo el acero brilló. Un filo tan fino y pulido que parecía un espejo. Un filo que solo se consigue con años de piedra y paciencia. Yo veo protección, dijo Ismael. Esto no es óxido, es la sazón de la hoja. La protege de la humedad. Un machete que brilla todo el tiempo. Es un machete en que no trabaja. Ahora enséñenme los suyos. Uno por uno, los jóvenes sacaron sus machetes. Estaban mellados, mal afilados, sin balance. Esto es una vergüenza, dijo Ismael. Quieren cortar caña con cuchillos de mantequilla. Tráiganme las piedras. Elena, hija, tú que sabes de números, organízame el agua y la comida para los hombres. Nadie descansa hasta que yo lo diga. ¡Qué momento, querida audiencia! El verdadero maestro tomando su lugar. El hombre que fue despreciado, ahora es el general que salvará la batalla. Si usted también siente ese orgullo, si usted también cree que la sabiduría de nuestros mayores es el arma más filosa de todas, le pedimos que nos regale un me gusta, esa manita arriba, para saber que apoya a don Ismael en esta misión. Las siguientes 2 horas fueron una escuela a cielo abierto. Don Ismael, con una paciencia que Ricardo no podía creer, enseñó a los jóvenes.
Les enseñó a sentarse, a encontrar el ángulo de la piedra, a sentir el acero. No lo raspen, acarícienlo, les decía. El filo no se saca a gritos, se saca con respeto. Ricardo, humillado, se quedó en la orilla. Elena, en cambio, se convirtió en la teniente de Ismael. Corrió, usó su tableta no para medir la tierra, sino para organizar los turnos, los puntos de hidratación, la logística para sacar la caña cortada de la ladera. La ciencia y la tradición, por fin, trabajando juntas. Cuando todos los machetes estuvieron listos, Ismael los llevó a su matorral. «Miren bien», ordenó, «no corten a lo loco. El corte es la vida o la muerte de la planta». Se agachó. «Tiene que ser aquí». Y su machete oxidado se movió una sola vez. ¡Zas! Un corte limpio, en ángulo, pegado al suelo. Así, para que el agua de la lluvia no pudra la cepa. Así, para que retoñe con más fuerza. Los trabajadores, que días antes se burlaban de él, ahora lo miraban con una reverencia absoluta. El hombre que limpiaba zanjas era, en realidad, el único que sabía salvarles el trabajo. «Tenemos 48 horas, muchachos», dijo Ismael, escupiendo en sus manos callosas. «El tiempo de hablar se acabó. Ahora, a cortar». Y el sonido más antiguo de Veracruz, el canto de 20 machetes golpeando la caña al unísono, regresó a la hacienda. Era un trabajo brutal, bajo un sol que rajaba las piedras. Pero era un trabajo con esperanza. Era el sonido de la dignidad recuperada. El sol de Veracruz es un león. No perdona. Y durante las siguientes 36 horas, ese león mordió sin piedad. La hacienda se convirtió en un campamento de guerra. Don Ismael, con sus 72 años, parecía tener 30. El trabajo no lo doblaba, lo enderezaba. Era un espectáculo digno de verse. El hombre que había sido relegado a limpiar zanjas era ahora el general de un ejército desesperado. Su machete oxidado era una extensión de su brazo. ¡Zas! 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 Sonaba como un relámpago. Donde los jóvenes necesitaban 3 o 4 golpes para cortar la cañadura, don Ismael usaba uno. Un solo corte. Perfecto, en el ángulo exacto, casi sin esfuerzo. No sudaba, respiraba con el trabajo. Los jóvenes lo miraban y su burla se había convertido en una admiración que rayaba en lo sagrado. Seguían su ritmo, trataban de imitar su movimiento, y por primera vez en sus vidas estaban aprendiendo el arte de su oficio. Y en esa batalla, la alianza que salvaría la hacienda se forjó. Elena Torres, la ingeniera, se convirtió en la sombra de don Ismael. Él era la sabiduría, ella era la logística. Mientras él dirigía el corte, ella usaba su tableta para organizar al milímetro la extracción de la caña. Creó una cadena humana, optimizó las rotaciones para que los hombres descansaran 10 minutos cada hora y se aseguró de que las cantimploras con agua y suero, que ella misma preparó con limón y sal, nunca estuvieran vacías. La ciencia y la tradición, la ingeniera y el maestro, trabajando en una armonía perfecta que Ricardo, con sus máquinas, nunca soñó. Y Ricardo, el joven patrón, el orgullo le duró unas horas. Al principio trató de dar órdenes. «Más rápido por ese lado, no se sienten, vamos». Pero sus gritos solo estorbaban el ritmo que don Ismael había creado. Los hombres lo ignoraban, solo obedecían la voz pausada del anciano. Desesperado por ayudar y recuperar algo de autoridad, Ricardo tomó un machete. «Abran paso, les enseñaré cómo se hace en la capital». Entró al cañaveral. Pero un machete, querida audiencia, no es una pluma de oficina. Es una herramienta celosa. En su primer intento, le pegó a la caña con el ángulo incorrecto. El acero rebotó en la fibra dura y casi le arranca el machete de las manos. Al segundo intento, calculó mal la distancia y la hoja pasó silbando a centímetros de su propia bota limpia. «Con cuidado, joven,
le gritó don Ismael sin dejar de cortar. «Esa herramienta tiene filo, no es un juguete». Un joven cortador se le acercó, muerto de risa. «Patrón, mejor ayúdenos con esto». Y le pasó un garrafón de 20 litros de agua. La humillación fue total. Ricardo Montemayor, el administrador general, el de agronegocios, pasó el resto del día y de la noche haciendo lo único que podía hacer sin estorbar: cargar agua para los hombres que sí sabían trabajar. Era un fantasma, un sirviente en su propio reino, sudando, resbalando en el lodo, con las manos suaves ampolladas por el plástico del garrafón. Trabajaron toda la noche, bajo la luz de unas lámparas de gas que Elena consiguió. El sonido de los machetes no paró, y cuando el sol del segundo día, el último día, comenzó a pintar el cielo de rojo, lo lograron. Habían cortado todo el matorral de don Ismael. La caña nativa estaba apilada, un monte de esperanza verde y dulce. Los hombres cayeron al suelo exhaustos, heridos, pero orgullosos. Lo habían logrado, pero justo cuando la victoria parecía segura, don Ismael levantó la vista, olfateó el aire. «Mal asunto», dijo en voz baja. Elena se le acercó. «¿Qué pasa, don Ismael? Ya terminamos». «No, mija», dijo el anciano. «Mire», señaló al Golfo de México. El cielo, que había estado despejado y cruel, ahora se estaba poniendo de un color amarillo verdoso, un color feo. Y el viento había cambiado. Ya no era el viento seco de la sequía. Era un viento húmedo, pesado, que olía a sal y a desastre. «Es una norte», susurró Ismael. «Una tormenta tropical. Y viene rápido». El pánico regresó. Faltaban 12 horas para que se cumpliera el plazo. El camión del comprador venía en camino, pero la lluvia, una lluvia torrencial, convertiría esa ladera en un río de lodo. No podrían sacar la caña, se la tragaría la tierra. «¡Todos de pie!», gritó don Ismael, su cansancio olvidado. «Tenemos que sacar la caña de la ladera, tenemos que bajarla al patio principal, ahora». Pero Ricardo, que había escuchado, corrió hacia él. «Está loco, los hombres no pueden más. Además, mire la pila, es muy poco, cortamos muy lento». Y entonces señaló el campo principal, el amarillo, el de la plaga. «Hay que mezclarlo, usaremos la caña seca para hacer bulto. El comprador quiere volumen, Ismael, volumen». Don Ismael lo enfrentó, y esta vez en sus ojos había fuego. «Usted no aprende, ¿verdad, joven? ¿Quiere que mezclemos la caña buena con la basura infectada? Eso es un fraude, eso es veneno. Este contrato no se salva con volumen, se salva con azúcar, se salva con honor». «Pero es muy poco», gritó Ricardo. «Es lo mejor», sentenció Ismael, y sin mirarlo más, se giró hacia los hombres. «Escúchenme, confíen en mí una vez más. Vamos a bajar solo los tallos centrales, los más maduros, los que tienen más jugo. Dejen la caña joven, calidad, no cantidad. Corran». Era una apuesta final. Era la sabiduría de Ismael contra la desesperación de Ricardo. Los hombres no lo dudaron, siguieron al viejo maestro. Comenzaron la carrera contra el cielo. Los primeros vientos aullaron. La primera gota de lluvia gorda y pesada golpeó el polvo, y luego otra, y en 10 minutos el cielo se rompió. Una cortina de agua, una tormenta tropical en toda regla, se abatió sobre la hacienda. Los hombres, empapados hasta los huesos, resbalando en el lodo que se formaba, hacían una cadena humana para bajar la caña por la ladera. Era un infierno. Y en medio de ese caos, un claxon sonó. Un tráiler enorme, con el logo del ingenio azucarero, apareció en la entrada de la hacienda. Había llegado 6 horas antes, justo en el peor momento de la tormenta. El comprador, un hombre corpulento y de rostro impaciente, bajó de la cabina cubriéndose con una carpeta. Vio la escena, vio la pila de caña, mucho más pequeña de lo que esperaba, cubierta de lodo. Vio a los hombres que parecían fantasmas de barro. Vio a Ricardo paralizado de miedo. El comprador sacudió la cabeza con una mueca de desprecio.
Montemayor me hizo venir en medio de un huracán para esto. ¿Es una broma? Ricardo Montemayor vio su carrera, su futuro, su orgullo, todo disolverse bajo la lluvia. Estaba acabado. La lluvia caía como un castigo del cielo. El comprador, el ingeniero Mendoza, un hombre corpulento que no tenía tiempo para excusas, miró la pila de caña lodosa. «Montemayor», le gritó por encima del rugido del viento, «usted es un fraude. Me hizo venir para esta miseria, se acabó, nos vemos en los tribunales». Se dio media vuelta, listo para subir a su tráiler y sellar el destino de la hacienda. Ricardo Montemayor se quedó paralizado, blanco, derrotado. «No, ingeniero, espere. Por favor, es la tormenta, es la plaga», gritaba, pero su voz se la llevaba el viento. Y en ese momento, cuando todo estaba perdido, don Ismael García, el hombre del machete oxidado, dio un paso al frente. Estaba cubierto de lodo de pies a cabeza. Parecía un hombre hecho de la misma tierra de Veracruz. No gritó, no suplicó. Simplemente caminó con calma hacia el ingeniero Mendoza. En su mano llevaba su machete. Mendoza, al ver al viejo acercarse, se detuvo irritado. «¿Y usted qué quiere, abuelo?» Don Ismael no dijo palabra. Se agachó, tomó uno de los tallos de caña más sucios de la pila, y entonces su machete oxidado se movió. ¡Sas! ¡Sas! Con dos cortes que sonaron como un relámpago, limpió el lodo y la corteza exterior. El corazón de la caña, blanco y cristalino, brilló bajo la luz gris de la tormenta. Le ofreció el trozo al ingeniero. «No juzgue el dulce por el lodo, ingeniero», dijo Ismael con su voz pausada. «Pruebe». El ingeniero Mendoza lo miró, incrédulo ante la audacia. ¿Probar? Estaba furioso, pero algo en la mirada firme del anciano lo detuvo. Era un experto, un catador de caña. Vio el corte limpio, vio la fibra. Con desprecio, tomó el trozo de caña y se lo llevó a la boca. Y entonces, querida audiencia, el mundo se detuvo. El rostro del ingeniero Mendoza cambió. Sus ojos, que estaban entrecerrados por la furia, se abrieron de par en par. La sorpresa fue total. Masticó otra vez. El sabor era increíble. No era el sabor acuoso de la caña comercial moderna. Era el sabor antiguo, un dulzor potente, con cuerpo, con el gusto de la tierra. «Imposible», susurró. Dejó caer su carpeta al lodo. Corrió a la cabina de su camión y regresó con su refractómetro de campo, el pequeño aparato que mide el azúcar. Ante la mirada de todos, exprimió unas gotas del jugo de esa caña en el visor. Se lo puso en el ojo. Lo que vio lo hizo temblar. El nivel de Brix, la sacarosa, estaba por las nubes. Era un nivel que no había visto en 20 años, un nivel que las plantas modernas, apuradas por el crecimiento, habían olvidado. «¡Dios mío!», gritó Mendoza, esta vez no de rabia, sino de asombro. Miró a Ricardo y luego miró a Ismael como si viera a un brujo. «¿Qué es esto, maestro?» «Es caña criolla, señor», dijo Ismael. «Es caña de la de antes. Creció con paciencia, no con prisa». El ingeniero Mendoza no lo pensó dos veces. Su rostro de negocios regresó, pero esta vez lleno de emoción. «Montemayor», le gritó a Ricardo. «Olvide lo que dije. No me importa el volumen, no me importa el lodo. Yo quiero esta caña, quiero toda la que tenga. Carguen ese camión ahora». Fue como un disparo de vida. Ricardo se quedó pasmado. Elena lloraba de alegría bajo la lluvia. Don Ismael se giró hacia sus hombres, que estaban caídos de cansancio. «¡Ya oyeron al jefe!», gritó, y su voz de 70 años sonó más fuerte que el trueno. «Se acabaron las penas, muchachos. A cargar, que se vea que esta hacienda tiene honor». Un grito de guerra salió del pecho de los cortadores. Cansados, mojados, pero llenos de orgullo, se lanzaron a la pila de caña. Hicieron una cadena humana en medio del lodo y la tormenta.
Desde la ladera hasta el camión, la caña verde, la caña de Ismael, volaba de mano en mano. Y allí, en medio de todos, estaba Ricardo Montemayor. Avergonzado, pero entendiendo por fin, se metió al lodo, tomó un tallo y por primera vez en su vida trabajó. Cargó la caña junto a los hombres que había despreciado. Cargaron el camión hasta el tope. La pila era más pequeña, sí, pero era poderosa. «¡Es suficiente!», gritó Mendoza, cerrando las compuertas. «Con esta calidad me salvan el contrato de emergencia». Firmó la orden, se la entregó a Elena, y antes de subir a su cabina, se detuvo frente a don Ismael. Se quitó el sombrero, empapado. «Maestro García», dijo con un respeto que solo se da entre hombres de verdad. Usted salvó esta hacienda. Tiene mi palabra». El tráiler arrancó, y su claxon sonó como una campana de victoria en medio de la lluvia. La hacienda estaba salvada. Justo entonces, como si Dios hubiera estado esperando, la lluvia comenzó a cesar. La tormenta pasó tan rápido como llegó, y con las primeras luces del amanecer, un sol limpio comenzó a brillar, iluminando el desastre y el milagro. Pero la historia no termina ahí. Otro auto llegó, una camioneta de lujo, negra, que patinaba en el lodo. Era el dueño, el tío de Ricardo, don Fernando. Venía pálido, esperando encontrar la bancarrota. El ingeniero Mendoza lo había llamado desde la carretera. Ricardo corrió hacia su tío. «Tío, tío, qué bueno que llegas. Lo logré, lo salvé. Tuve un plan de contingencia. Usé un lote de reserva. Fue mi estrategia». Estaba tratando de robarse el crédito, pero Elena Torres, mojada y cansada, dio un paso al frente. «Con todo respeto, don Fernando, eso no es verdad». Don Fernando la miró. «Explíquese, ingeniera». «El señor Montemayor», dijo Elena, y su voz era: «Irme casi nos lleva a la quiebra. Sus máquinas están rotas, la cosecha principal está infectada y el lote que nos salvó, él lo llamaba matorral, y al hombre que lo cultivó y lo cosechó, lo despidió». Elena le mostró su tableta con los datos de la sequía, de la compactación del suelo y el increíble nivel de azúcar de la caña criolla. «La hacienda está a salvo por un solo hombre, señor, por don Ismael García y por su machete». Don Fernando se quedó callado. Miró a su sobrino, temblando, cubierto de un lodo que no era de trabajo, sino de vergüenza. Luego miró a don Ismael, que estaba en un rincón limpiando el lodo de su machete oxidado como si nada hubiera pasado. El dueño caminó hacia Ricardo. Puso una mano en el hombro de su sobrino. «Ricardo, te vas a quedar en la hacienda». Ricardo sintió un alivio que le duró un segundo. «Pero no como administrador», dijo don Fernando con una voz de hielo. «Vas a aprender lo que ningún libro te enseñó. Vas a aprender lo que es el respeto. Tu primer trabajo, muchacho, por el próximo mes será sacarle filo a todos los machetes de la cuadrilla de don Ismael. Y él será tu maestro». La sentencia estaba dada. Luego, don Fernando caminó hacia Ismael, y allí, frente a todos sus hombres, el dueño de la hacienda se quitó el sombrero. «Don Ismael García», dijo con una voz llena de emoción, «perdone nuestra soberbia, perdone nuestra ceguera. A partir de este día, usted ya no es un cortador más. Usted es el maestro de zafra de esta hacienda. Le ruego que acepte. Díganos, maestro, ¿qué dice la tierra que debemos hacer el próximo año?» Don Ismael levantó la vista. Miró a Ricardo, que bajó la cabeza, derrotado. Miró a los jóvenes cortadores, que lo veían con admiración. Miró su machete, que brillaba limpio bajo el nuevo sol. Dijo don Ismael, con su voz pausada. «Dice que primero necesitamos comprar machetes buenos para estos muchachos. Y dice que necesitan aprender a respetar la herramienta. La tierra siempre nos da una segunda oportunidad, si la sabemos escuchar». Y la escena final, querida audiencia,
es la que nos cura el alma. El sol brilla sobre el campo de Veracruz. Vemos a don Ismael, el maestro de zafra, enseñando a un grupo de vaqueros jóvenes, y entre ellos, con las manos ampolladas y el orgullo en el suelo, está Ricardo. Les está enseñando el ángulo correcto del corte, les está enseñando a escuchar la tierra. Y la caña criolla, esa que salvaron, se mece con el viento, lista para volver a brotar. Porque al final, mis queridas amigas y amigos, la tecnología puede ser rápida, pero la sabiduría es paciente. Y un machete, por muy viejo u oxidado que parezca, en las manos de un maestro, siempre será más filoso que la soberbia de un hombre que no sabe de dónde viene. Y si usted también cree en esto, si desea seguir alimentando el corazón con historias como esta, donde la fe, el honor y la justicia siempre triunfan, le invitamos con todo cariño a suscribirse a nuestro canal. Sería un verdadero honor tenerle con nosotros en la próxima historia.